Hermanos, hermanas, amigos, que el Señor le esté bendiciendo en esta tarde, en esta noche. Damos gracias al Señor por este nuevo encuentro, esta nueva oportunidad que Él nos da, que Él nos brinda de poder seguir oyendo la bendita y santa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que en el comienzo nos parecerá muy triste. Y es así porque para comprender de alguna manera mejor este pasaje que vamos a leer, quiero que pensemos acerca de un hecho real que ha acontecido a lo largo de la historia del hombre. Ese hecho, esa época muy marcada que nosotros podemos conocer estudiando libros, viendo documentales o hasta películas sobre este tema, es la esclavitud. Hace muchos años existió sobre la tierra una época en donde el hombre esclavizaba al propio hombre. Y cuando hablamos de esclavitud, por supuesto, no podemos dejar de mencionar todo lo que esto significaba. Dolor, angustia, tristeza, frustración y aún muchas veces hasta la propia muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una pregunta que nosotros nos debemos plantear antes de empezar este mensaje. Primero debemos dar gracias a Dios porque la esclavitud ha sido abolida definitivamente. Pero ¿podemos afirmar que realmente el hombre no es esclavo? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor que hay una esclavitud más al cual el hombre debe acceder urgentemente a la libertad que Dios le provee. Por eso llamamos a nuestro mensaje en esta tarde esclavitud o libertad. De esto el Señor nos quiere hablar basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Así que si usted tiene Biblia, le invito a que pueda compartir con nosotros la lectura, que va a ir desde el versículo 31 en adelante, bajo el tema esclavitud o libertad. Dice la palabra de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Es palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en este pasaje, es el Señor Jesús el que está hablando, y le está hablando a un grupo de personas de aquella época, en este caso a los judíos. El Señor ya venía hablando acerca de lo que Él realmente vino a cumplir en esta tierra. Pero nosotros sabemos por la enseñanza de la palabra del Señor que de una manera muy especial muchos hombres, incluyendo lo que hoy estamos leyendo, se han opuesto de una manera muy fuerte a las enseñanzas del Señor Jesús, porque simplemente no podían creer en Él. Cuando vemos este pasaje, nosotros podemos ver que el Señor va a hablar de dos temas principales. Uno es la esclavitud y otro es la libertad. Nosotros vamos a analizar este pasaje tomando en cuenta estos dos ejes de temas que nos habla la palabra del Señor,
y vamos a comenzar con la esclavitud. Este tema lo podemos ver en este pasaje desde el versículo 33 al 35. Lo primero que el Señor habla acerca de esta esclavitud es lo que no es esta esclavitud. La esclavitud que el Señor le estaba hablando a aquellos judíos no era una esclavitud física. No era que iba a venir un ejército y los iba a esclavizar, no era una esclavitud literalmente, no era que otros hombres se iban a apoderar de su vida, sino que era una esclavitud espiritual. En el versículo siguiente, en el versículo 34, el Señor le refiere a este grupo de personas que le está hablando las siguientes palabras. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor le estaba dando a entender para que ellos puedan comprender claramente, sin lugar a confusión, sin lugar a error, que Él estaba hablando de una esclavitud espiritual. Le estaba hablando de la esclavitud que somete al hombre bajo el dominio del pecado. Ahora, hermanos, hermanas y amigos, esta esclavitud aún alcanza a nuestro tiempo. No solamente el grupo de aquellos judíos estaban esclavos del pecado, sino que nosotros, las personas que hemos alcanzado este siglo, aún podemos seguir estando esclavos del pecado. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? ¿Cómo podemos afirmar que realmente somos esclavos del pecado? Simplemente siguiendo lo que el Señor dice. El Señor dice que todo aquel, sin importar condición económica, sin importar raza o color, sin importar la capacidad que uno puede tener, dice todo aquel, toda persona, hombre, mujer, que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿quiénes de todos los que estamos escuchando este mensaje alguna vez no mintió? ¿Alguna vez no tuvo un mal pensamiento? ¿Alguna vez no se expresó de una manera agresiva? ¿Quién no profirió palabras corrompidas, palabras que dañan? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos los hombres están bajo la esclavitud del pecado. Y no lo digo yo. La palabra del Señor en varios pasajes a lo largo de la Biblia señala el problema esencial de la humanidad entera, de todo hombre, de toda mujer, que es el pecado. La Escritura afirma que no hay justo ni siquiera uno. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros empezábamos este mensaje, mencionábamos algunas consecuencias de la esclavitud física que existió en algún momento sobre la tierra. Y las consecuencias de esta esclavitud espiritual son muy similares. El hombre o la mujer que vive esclavo del pecado es infeliz. El hombre o la mujer que vive esclavo del pecado está en angustia, en tristeza, en desesperación. Y aun si no llega a poder obtener su libertad, pagará la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Hasta aquí pareciera que todo es muy triste, muy sombrío y que no habría esperanza. Pero bien señalamos al comienzo de esta predicación que el otro eje, el otro tema que habla el Señor en este pasaje es la libertad. Y nosotros podemos ver
que el Señor Jesús ya empezaba a evidenciar que había una posibilidad de ser libre de esa esclavitud. Antes de pasar a la libertad, observemos que en el versículo 35 el Señor dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre, dando a entender que había una posibilidad de dejar de ser esclavos para convertirse en hijos y así poder cambiar de posición y disfrutar de lo que Dios siempre quiso para el hombre. Pero dijimos que el Señor también habló de la libertad. Notemos que el Señor aquí revela pautas para poder obtener esa libertad que Dios nos entrega a la raza humana. Es bueno notar que estos judíos habían creído en el Señor, pero muchas veces la simple creencia no alcanza. Y vemos que en este tiempo también hay muchas personas que dicen con su boca creer en Jesucristo, pero sus hechos demuestran lo contrario. Pero hoy nosotros tenemos la revelación de la palabra del Señor y podemos ver las pautas claras que el Señor reveló a aquellas personas y a nosotros también para poder tener esa verdadera fe. El Señor comienza con la primera pauta diciendo a aquellas personas que si ellos habían creído, debían permanecer en su palabra. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es obedecer, permanecer es guardar, permanecer es poner por obra la palabra del Señor, comenzando con lo que Él vino a predicar y anunciar, de que Él es el Hijo de Dios y que solamente en Cristo el hombre puede obtener el perdón, la remisión de todos sus pecados y pasar a una vida nueva. Pero también el Señor dice que en cada pauta va a haber un resultado. Nosotros podemos notar en el primer versículo, en el versículo 31, que permanecer en la palabra de Cristo iba a traer a aquellas personas un resultado. ¿Y cuál era ese resultado? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y mira ahí la palabra verdaderamente marca que muchas veces pareciera que es verdad, pero no es verdad. El verdadero discípulo del Señor se distingue porque vive la palabra del Señor, porque cree la palabra del Señor, porque permanece en la palabra del Señor, porque obedece la palabra del Señor. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿seremos nosotros verdaderos discípulos del Señor? ¿Estamos permaneciendo en la palabra del Señor? La segunda pauta que habla aquí el Señor es acerca de conocer la verdad. En el versículo 32 el Señor les habla y dice: y conoceréis la verdad. Y el resultado es: y la verdad os hará libre. ¿Y de qué verdad está hablando aquí el Señor? De la verdad de Dios. Muchas personas en este tiempo dicen tener la verdad. Muchas personas no quieren creer la verdad de Dios, porque en muchas ocasiones la verdad de Dios puede derribar todos sus argumentos. Pero nosotros debemos reconocer que la única verdad de Dios es su palabra, es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso conocer la verdad es conocer a Cristo, es conocer su palabra, y conociéndole a Él, esa verdad nos hace libres de la esclavitud
del pecado. Por último, en el versículo 36, el Señor termina diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único autor de la libertad que necesito yo, que necesita usted, que necesita todo ser humano que está esclavo del pecado, es Jesucristo. No hay otro. No hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía humana, no importa las obras que haga, solamente el que te puede hacer verdaderamente libre del pecado es el Hijo de Dios. Por eso quizás hoy estás sufriendo en esa esclavitud del pecado. Hoy quizás tu vida no tiene sentido. Hoy sientes y vives como un esclavo por los resultados que te trae ese encarcelamiento espiritual. Pero Dios te dice que hay una posibilidad para ti y para mí de poder ser libres del pecado. Mire, quiero terminar recordando lo que vi hace un par de años en una película que justamente se trataba de la libertad. Un grupo de hombres luchaban por la libertad contra otros hombres que le querían esclavizar, y el caudillo de ese grupo fue atrapado por estos hombres. Entonces iba directamente a la muerte, una muerte de mucho sufrimiento, que era la descuartización. Pero el rey de aquel entonces le dio la oportunidad de poder arrepentirse de ese movimiento y dejarse esclavizar. Pero en el último suspiro de aquel hombre, él gritó por libertad. Prefirió la muerte a seguir viviendo esclavo. Que usted y yo podamos elegir la libertad. No sigamos viviendo en esclavitud del pecado, porque hay alguien que nos puede hacer libre, y ese es Jesucristo. Si quisieras venir a esta libertad que Dios te ofrece por medio de Cristo, si quieres experimentar una vida abundante, una vida nueva, te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Hoy reconozco que soy esclavo del pecado, pero también confieso que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y te recibo por la fe como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, si tu fe realmente es verdadera, permanece en la palabra del Señor. Porque permaneciendo en la palabra del Señor conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima, Dios mediante.